Bienvenidos a Autotécnica. ¿Por qué hemos estado 24 años, Roby Mazarotto y el que le suscribe nos resistimos a veces, y 24 años, y hace 24 años que estamos charlando y dialogando con usted? Y eso en televisión no es fácil, no es sencillo. Entonces nos empezamos a preguntar el por qué todavía seguimos teniendo vigencia. Y le voy a repetir una palabra que me habrá escuchado y me va a seguir escuchando mientras pueda, que es la evolución, el concepto de evolucionar. Evolucionamos un poco gracias a la enseñanza que ustedes nos han ido brindando. Ustedes nos han ido pidiendo, explicando, charlando, cambiando opiniones. Eso nos permitió evolucionar y nos hace estar profundamente orgullosos de haber podido hacerlo. Y yendo un poco al porqué de esta evolución. Cuando comenzamos con Autotécnica hicimos lo que normalmente se hacía, no tanto en aquel momento, hace tantos años, que era el de transmitir las sensaciones de manejo de un automóvil. Tomamos un automóvil de una determinada marca, salíamos, lo evaluábamos, cosa que después se fue repitiendo a través de muchos programas en el tiempo. Pero un día alguien de ustedes preguntó, y escúcheme, ¿y por qué tal cosa? Entonces tratamos de empezar a explicar el por qué. Y ese por qué despertó en el público otros por qué, y otros, y otros, y otros, y otros. Nos empezaron a llover preguntas. Y sin darnos cuenta, pasamos de eso al explicar el por qué, el cómo de las cosas. Porque los autos han ido evolucionando, y evolucionando de una manera tecnológica brutal. Como todo está evolucionando también tecnológicamente. Y a veces transmitir conceptos de cosas que son realmente muy elaboradas, muy complejas, sobre todo cuando interviene la electrónica, créanme que no es sencillo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder explicarlo es entenderlo. Y eso significa estar actualizándose día a día, minuto a minuto. Gracias a Dios que existen las redes. Gracias a Dios que pudimos viajar a salones del automóvil. De hecho lo seguimos haciendo. Y en esos salones del automóvil conocemos gente, conocemos profesionales de otros países que siempre nos han recibido con los brazos abiertos. No solamente nos han recibido con los brazos abiertos, sino, acuerdo una anécdota en Frankfurt, charlando con un ingeniero alemán de una muy importante empresa alemana, que en un momento me dice, uy, ya le estoy diciendo cosas que no le podría decir. Es decir, se había dejado llevar por el entusiasmo de intercambio de ideas y empezó efectivamente a decirme cosas que no me podía decir. Y tratar de comunicárselo a usted. Entonces, cuando entendemos, cuando comprendemos eso, tratamos de explicárselo. Y la recepción que tenemos de ese tipo de cosas es formidable. Mire, creo que una de las obligaciones que tenemos como seres humanos es la de educar. Formar parte de la educación. Cuando uno forma parte de la educación y recibimos de ustedes una respuesta proporcional a ese esfuerzo que hacemos por enseñar. De esa enseñanza surge un triangulito. Mire, ese triangulito es muy simple. En la parte superior de ese triangulito está la educación, educar. Y esto lo generalizo, no solamente para Autotécnica y solamente para los automotores, lo generalizo como concepto. La educación a usted lo lleva al pensamiento. Usted piensa, caramba, este concepto lo elabora, lo digiere, piensa, y en función de eso que pensó saca conclusiones. Y de esas conclusiones va a poder evolucionar, porque usted su conocimiento se incrementó, le permite ver las cosas de otra manera. Y cuando ve las cosas de otra manera se da cuenta de que necesita incorporar más conocimiento y vuelve a la educación. Ese triángulo de educación, pensamiento, evolución, creo que es lo más hermoso y maravilloso que nos puede estar sucediendo. Mi viejo era un formidable orador, muy coherente, muy lógico en las cosas que decía, técnico, y mi madre era docente de alma. Entonces de esa cruza de uno y otro surgió el que está acá. En aquel momento Ford se fabricaba básicamente el Falcon. Recién empezábamos a pensar en el Ford Taunus, también tengo un montón de anécdotas. Yo cuando me fui ya estábamos con el Sierra. En General Motors básicamente me tocó ingresar con la evolución del Chevy.
con mi gran amigo Roby Mazarotto hicimos Autotécnica. La televisión, ustedes saben que tienen tiempos extremadamente exigentes, cortos, y obligan a la síntesis. No es como una charla ante un auditorio en el cual uno se explaya y tiene una hora y media. Y a veces me tengo que estar rascando la cabeza un tiempo y ¿esto cómo lo sumarizo? Fue una cosa muy linda como se armó Autotécnica porque define un poco también lo que es el ingeniero. El ingeniero es una persona, es un profe de alma, una persona que tiene tanta capacidad de transmitir tanto conocimiento en palabras tan sencillas. El desafío de tener que explicar en 3 o 4 minutos algo que es realmente complejo es algo que me estimula. Aparece adentro de uno otro yo. Tiene como estas dos facetas. Si lo ves enfrente de un pizarrón, te lo va a explicar todo clarísimo con un timing de profe. Si lo pones adelante de la cámara, es capaz de decirte lo mismo en la 10ª parte del tiempo, que es lo que normalmente uno busca para hacer televisión. Y yo reconozco que cuando estoy frente a la cámara, tratando de explicar algo, soy otro yo. Es inexplicable. Alberto, cuando le encendés la cámara en el estudio, brilla porque toda la sinapsis, la creatividad, o sea, le brota con una naturalidad, es ultra didáctico. El verdadero conocimiento sale de dos cosas, de la comunicación con la gente y sobre todo de la comunicación con gente que tiene experiencia. Uno podrá tener todos los conocimientos teóricos del planeta, pero si no disfrutó de alguna experiencia práctica, y en ese sentido aprecio muchísimo justamente en las terminales el contacto que tuve con los mecánicos, siempre trabajé en ingeniería experimental, ellos nos transmitían qué es lo que ellos veían en el vehículo, sentían en el vehículo y yo trataba de explicárselo de dónde venía. Lo que aprendí fue fabuloso. Y siempre digo que los que trabajábamos en experimental teníamos un lujo muy especial, que era el de poder romper cosas y que además nos pagaran, ¿no? Que es algo que es excepcional. Si tuviese que darle algún consejo a la gente joven, incorporando conocimiento vamos a evolucionar, en lo humano, en lo técnico, en todos los aspectos de la vida. Negarse al conocimiento es negarse a la evolución. Es un concepto filosófico, hasta diría político, en el cual tenemos que evolucionar. Y la única forma de evolucionar es a través del conocimiento. La llegada del fin de año nos hace, reitero, reflexionar. Y no nos queda otra cosa que agradecerles infinitamente a todos ustedes por habernos acompañado durante estos 24 años y ojalá podamos seguir estando con usted muchos años más. Créame que me asusta la cantidad de cosas que sucedieron. Nos permitió viajar, nos permitió conocer. Esto nos permitió también crecer. Y aunque sea una mínima parte, tratamos de transmitirle a ustedes ese crecimiento que a nosotros nos llegó. De encontrarnos en YouTube, que nos están viendo de una cantidad impresionante de lugares del planeta, que son centenares de miles de personas que nos escuchan y que nos toman en serio. Eso nos pone muy, muy orgullosos de contribuir con esto. No podemos dejar de agradecerle a esa enorme cantidad de gente que contribuyó con nosotros, que estuvo con nosotros en televisión, que estuvo en la radio. Algunos están, otros no están. Y los que no están realmente lo sentimos muchísimo, pero disfrutamos mucho de su compañía. Y de los que están, nos enriquecieron con conocimiento también. Nos tocó un año difícil, realmente difícil. Y no digo solamente en la Argentina, que fue particularmente difícil, parecería que las cosas están cambiando. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero tenemos fe, mucha fe, porque somos gente que piensa, gente que se educa, gente que quiere lo mejor, gente que le da para adelante. Y para este año que se aproxima, que ya tenemos arriba, le quiero recordar ese triangulito de educación, pensamiento, evolución. Téngalo presente, porque ese triangulito no es solamente para los automóviles, lo reitero, es para un montón de conceptos en la vida. Consecuentemente, no nos queda otra cosa que desearle un muy, muy buen fin de año, mandarle un enorme abrazo y desearle lo mejor para el año que viene.